Vamos a dar comienzo a la mesa 5 del Congreso COVID-19 que organiza la Sociedad Española de Farmacología Clínica y cuyo título es Investigación Clínica en época de pandemia por SARS-CoV-2, lecciones aprendidas. La verdad es que yo creo que es un tema importante. Ha sido difícil, pero finalmente yo creo que entre todos los actores de la investigación, pues hemos sido capaces de diseñar, articular y obtener autorizaciones para realizar estudios que sin duda nos han permitido conocer mejor la enfermedad. Pero también yo creo que somos conscientes que una mayor coordinación a nivel macro probablemente habría permitido realizar estos estudios de una manera más eficiente y probablemente con menos réplicas de estudios pequeños en distintos hospitales. En todo caso, lo que hemos aprendido, que sin duda ha sido mucho, nos va a servir para hacerlo mejor en este futuro en el que nos estamos moviendo, que desafortunadamente sigue teniendo una importante actividad la infección por el SARS-CoV-2. Y por ello, pues las aportaciones que nuestros ponentes nos van a ayudar a sistematizar, pues sin duda nos servirán para orientar más fácilmente nuestras líneas de mejora. Creo que todos nuestros ponentes son tremendamente expertos en investigación clínica y posiblemente no necesiten mucha presentación, pero en todo caso, pues sí me gustaría recordar algunas pinceladas de ellos. En primer lugar, tenemos con nosotros a César Hernández. César Hernández es un médico clínico reumatólogo que también lleva desde hace 10 años como jefe de Departamento de Medicamentos de Uso Humano en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y yo creo que esta visión dual pues le permite enfocar las cosas de una manera muy pragmática. Nos va a hablar de cómo regular la aprobación de los fármacos y de la investigación clínica en el contexto de una pandemia y sin duda su presentación será tremendamente interesante. Por otro lado, contamos con Lucía Arellano, que es secretaria técnica del Comité Ético de Investigación con Medicamentos del Hospital Clínic de Barcelona, que nos va a hablar del papel que han desempeñado los comités éticos de investigación con medicamentos durante la pandemia. Todos somos conscientes del tremendo esfuerzo que han hecho estos comités durante este periodo, sus reuniones permanentes y la gran cantidad de resoluciones que han permitido realizar un importante e ingente, podríamos decir, número de estudios. Finalmente, contamos con Antonio Portolés, jefe de sección de farmacología clínica del Hospital Clínico San Carlos, que tiene una grandísima experiencia en investigación clínica, tanto en los aspectos conceptuales como en los aspectos de gestión de la investigación clínica, y que probablemente esté aquí fundamentalmente porque ha sido el coordinador en España de un ensayo multinacional patrocinado por la OMS, denominado Solidarity, que ha sido motivo de interés por parte de los medios de comunicación, televisiones, periódicos, etc. Sin duda, pues ya he dicho que los tres son tremendos expertos y nos darán ideas que nos facilitarán la vida en el futuro, pero seguro que además de darnos buenas ideas desde una perspectiva técnica, nos hacen unas presentaciones interesantes y entretenidas que sin duda resultarán apasionantes. También es seguro que el coloquio que estableceremos con ellos será tremendamente productivo. Y no quisiera terminar sin agradecerles pues su práctica rapidez instantánea en aceptar el estar en esta mesa, a los tres ponentes y también a los inscritos, pues el interés que han demostrado en estar aquí con nosotros y esperar que sus preguntas ayuden a dinamizar el contexto de la mesa. Muchas gracias y podemos empezar. Buenos días y muchas gracias por esta invitación para hablar de los retos que hemos tenido como agencia reguladora de medicamentos, tanto para la autorización de medicamentos como para la autorización de ensayos clínicos.
Quiero empezar la historia por un hecho personal. El 19 de febrero fue la última vez que yo viajé antes del confinamiento. En esos días las noticias que había sobre la pandemia eran escasas y todas hacían referencia a, a cosas que pasaban fuera de España, como que se prohibía la entrada de chinos en Rusia. Pero aquel día la charla que me llevó a Bruselas fue hablar precisamente del reposicionamiento de medicamentos, que es una cosa que luego se ha convertido en un hecho central. Antes de ese día, antes de aquel último viaje, por supuesto que ya habíamos tenido preocupación por la disponibilidad de medicamentos en España y en Europa, porque estaba afectado uno de los grandes productores como es China. Estábamos intentando construir un stock de emergencia para Remdesivir, para Lopinavir, Ritonavir, para Ribavirina, en la idea de que podíamos tener unos pocos casos y que se podía demandar este tipo de medicación. Y ya habíamos estado participando en algunas reuniones internacionales con la OMS sobre vacunas, pero todo desde un punto de vista muy genérico. También quiero decir que en aquellos días eran las primeras noticias que aparecían en prensa de algo que luego se nos ha hecho muy familiar, como es esta vacuna de Moderna o otras vacunas que hay en marcha. Sin embargo, el día 9 de marzo ya había un montón de noticias que nos hablaban de la que se nos venía encima. Quiero decir que antes, la semana antes de esa fecha, que para mí es la que da inicio a todo lo que nos ha pasado como agencia, pues ya habíamos recibido una primera consulta sobre un protocolo de ensayo clínico, es decir, ya el primer ensayo clínico sobre COVID se planteó en la semana anterior y 10 días más tarde, la semana siguiente, ya estábamos hablando del Solidarity. Quiero decir que enseguida se pusieron en marcha todos los mecanismos para hacer posible que hubiera medicamentos y que hubiera investigación con esos medicamentos. Nuestros retos en general fueron garantizar la disponibilidad de los medicamentos tanto para el tratamiento de la COVID como para el tratamiento de UBI o de cualquier otro tipo de medicamento, porque en aquellos días teníamos dudas incluso de que no pudieran faltar, yo que sé, paracetamol o antibióticos, garantizar la investigación clínica. Y luego una cosa que yo creo que también es muy importante y que todos hemos sufrido, que es que todo esto lo teníamos que hacer en un contexto en el que nuestros empleados, nosotros mismos, no estábamos trabajando físicamente ya en el mismo edificio, no teníamos reuniones físicas con los promotores, con los investigadores, sino que todo esto lo hacíamos en un entorno que obviamente no era completamente nuevo para nosotros, pero que desde luego no era el mayoritario en nuestra forma de trabajar. ¿Qué fue lo que hicimos para garantizar que hubiera medicamentos? Pues básicamente entrar en mecanismos de distribución controlada. Había medicamentos que estaban ya autorizados y que tienen sus parcelas de tratamiento, por lo tanto pacientes que los estaban utilizando, y de repente lo que nos teníamos que plantear es que había que dar servicio a que estos pacientes no dejaran de tomarlo al tiempo que los clínicos en los hospitales pues empezaban a utilizarlos para tratar los pacientes con COVID. Y tenía que ser posible las dos cosas, que los pacientes ya en tratamiento no dejaran el suyo, pero al mismo tiempo que hubiera disponibilidad para los nuevos. Todo esto además en un entorno, digamos, complejo, porque había que incentivar que se generara evidencia sobre estos medicamentos al mismo tiempo que se satisfacía la demanda sanitaria. Y en un contexto de demanda sanitaria tremendamente demandante, porque digamos, el entorno, supongo que luego hablará Antonio de esto, el entorno en el que se trabajaba en los hospitales en esos días no era el entorno que facilita la investigación clínica, sino que era un entorno mucho más de batalla. Y en esta ecuación en la que había uso de medicamentos ya autorizados, otros no autorizados, pero sobre todo uso de medicamentos ya autorizados en indicaciones diferentes, esta necesidad de generar evidencia y esa necesidad de ayudar a que esta evidencia que se generara llegara a las fases finales y tuviera un efecto sobre la autorización de medicamentos, pues en esa frontera, en esa intersección entre todo esto, es donde nos estuvimos moviendo durante, sobre todo esos primeros meses, vamos a hablar hasta junio, de manera exhaustiva. Ahí, obviamente, como todos notamos un parón y ahora volvemos otra vez a tener en unas condiciones que son un poco distintas, mucha demanda de medicamentos y de autorización de ensayos clínicos y de, por lo tanto, generación de evidencia a través de la investigación. Para hacer posible eso, lo que hicimos fue montar, bueno, un sistema que ya existe, el de la asesoría, pero prácticamente aquí funcionábamos a demanda, es decir,
conforme iban llegando a las peticiones le íbamos dando curso. Para ello, lo que hicimos fue reforzar el área de ensayos clínicos con gente de otras áreas para que fuera posible esa evaluación en tiempo real de los ensayos y, por lo tanto, esa autorización en tiempo real. Quiero también llamar la atención sobre la importantísima colaboración que para todo esto hemos tenido con los comités de ética de investigación con medicamentos, porque de nada hubiera servido que la agencia se pusiera a una velocidad y esa velocidad no pudiera ser seguida por los comités o viceversa, que los comités se hubieran puesto a una velocidad y esa no hubiera sido seguida por la agencia. Y si queremos añadir una parte más a esta ecuación, que ninguno de los dos hubiéramos sido capaces de seguir lo que la investigación clínica, lo que los investigadores estaban demandando. Ahí también, y esto luego lo comentaré porque es una de las lecciones aprendidas, digamos, de las espinitas con las que nos hemos quedado en el cuerpo, es que nuestra intención era incentivar la realización de ensayos más grandes, con más capacidad de generar resultados, menos una atomización de ensayos. Pero esto no siempre ha sido posible, entre otras cosas porque la agencia no tiene mecanismos para poderlo hacer. Si a nosotros nos llega una solicitud de un ensayo clínico, tenemos que darle curso y autorizarla si no hay razones para no hacerlo. Y el que haya otro ensayo clínico que en otro centro que pueda tener cierta similitud tampoco es exactamente un motivo de denegación. En cualquier caso, como digo, es una asignatura pendiente. Este es el cuadro de mando general que está a disposición de todos ustedes sobre los ensayos clínicos que hay actualmente 117 autorizados. Esto empezó a un ritmo relativamente lento desde aquel mes de marzo y yo creo que es un número suficientemente importante de ensayos clínicos. A 117, como digo, involucrando pues, diferentes medicamentos, el que más hidroxicloroquina, antiinflamatorios como tocilizumab, metilprednisolona o sarilumab, antivirales como remdesivir, etc. Bueno, un número de ensayos grande, sobre todo desarrollados en las comunidades que más investigación clínica desarrollan, como son Madrid y Cataluña, y a mucha distancia, pues, comunidades como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Castilla y León. Quiero llamar la atención sobre que la mayor parte de estos ensayos son ensayos de reposicionamiento de medicamentos que ya estaban autorizados, la mayor parte en perfiles de pacientes hospitalizados, pero también una buena parte en estudios de profilaxis, por ejemplo. Una buena parte aquí se invierte lo que es la tónica habitual. Habitualmente hay un 80% de ensayos clínicos autorizados por la industria farmacéutica y un 20% de ensayos clínicos autorizados a promotores independientes. Aquí, bueno, sin ser exactamente la inversa, pero sí que la proporción, bueno, pues cambia totalmente y casi 3/4 partes de los ensayos son ensayos de promotor no comercial y grosso modo, pues la otra 1/4 parte, quizá algo más, ensayos clínicos de promotores comerciales. Como veis, muchos de ellos no habían iniciado, otros todavía están reclutando. También pensamos que bueno, muchos de ellos, con el fin de la primera ola, no tuvieron la oportunidad de finalizar y ahora, con esta segunda ola, pues están o bien reiniciando o reclutando de nuevo. También nos hemos encontrado que aquello que no fue posible en una primera oleada, que era juntar ensayos que tenían, bueno, pues características bastante similares, sin embargo, para esta segunda ola parece que sí que va a ser posible porque también a todos nos ha dado tiempo a reflexionar. Aquí, y ahora que dedicaré un poco de tiempo a hablar, lo que es muy difícil es mantener un equilibrio entre bueno, esta generación de evidencia que estábamos hablando, esta incentivación de ensayos clínicos grandes, con los problemas que pueden dar los medicamentos que se utilizan o que se utilizan off-label y, por lo tanto, la necesidad de farmacovigilancia de los mismos. Y también, por qué no decirlo, lidiar con aspectos que tienen más que ver con el poder y la gloria, dicho de una manera un poco pomposa. Al final, uno de los hitos yo creo que de mayor disgusto de esta pandemia fue la publicación de este estudio. Bueno, digo la publicación, realmente supongo que compartimos que este estudio a casi todos nos llegó a través de las redes sociales, lo cual puede parecer una modernez extrema,
pero sin embargo complicó mucho. Este estudio básicamente motivó un uso extremo de la hidroxicloroquina en asociación a citromicina, con unos resultados muy endebles que no hubieran soportado ninguna evaluación por parte, ya no digo, de una autoridad reguladora. Yo digo, en tiempos de no pandemia no hubiera soportado una lectura por parte de ningún clínico. Y sin embargo, este papel, artículo circulado a través de las redes sociales, pues desencadenó un montón de tratamientos de algo que, como luego podemos ver, pues quizá tenga su propio riesgo. Esto es me lo permito poner, es una entrevista que me hicieron muy al principio y tratando de poner las cosas en su sitio, el periodista entrecomilló esto, ¿no? Hay pruebas de que alguien que no tenga acceso a la hidroxicloroquina esté perdiendo opciones de supervivencia. Esto era así, esto ha sido así, y lo que pasa es que hemos pasado de un extremo a otro y en parte por este artículo que luego se terminó demostrando que era un fake. El artículo de Mera sobre la mayor tasa de mortalidad en pacientes tratados con hidroxicloroquina o cloroquina con macrólido. Es decir, aquí ya no solamente era que en asociación al macrólido hubiera mayor mortalidad cardiovascular, sino que incluso sin macrólido podía haber. Bueno, al final, tanto este artículo como el otro fueron retractados y es otro ejemplo de cómo en tiempos de crisis hay veces que hay cosas que hay que hacerlas despacio y que los atajos no pueden valer. Pongo esto aquí porque no solamente es los ensayos clínicos, también la investigación observacional, y quiero destacar de la Universidad de Alcalá de Henares, porque este es un estudio que también fue publicado en el Lancet, es un estudio observacional que básicamente lo que venía a decir es desmontar otra de las cosas que se dijeron al principio, y era que los medicamentos inhibidores del sistema renina-angiotensina tenían algo que ver con el incremento del riesgo en la COVID. Bueno, este estudio de Paco de Abajo y de un montón de gente más, hecho con la base de datos BIFAP de la agencia, o en parte con la base de datos BIFAP, pues viene a desmontar esto. Y este es un buen ejemplo de cómo en tiempos de crisis se puede hacer también con investigación observacional aportaciones muy importantes a la comunidad científica. Voy a ir terminando ya. Este es un libro que este verano leí y que cuando lo leí pensé que estaba escrito en este año y no, está escrito en 2018, es decir, antes de que ninguno imagináramos que íbamos a enfrentarnos a lo del coronavirus. Lo digo porque hay enormes áreas en las que hay similitudes con la situación actual y esta es una de ellas. Por ejemplo, una de las cosas, yo esto lo desconocía, que se utilizó en 1918 para tratar la gripe pandémica de aquel año fue la quinina. Y bueno, pues parece que no había pruebas de que funcionara, se prescribieron a dosis elevadas y es posible que hubiera también efectos secundarios. Viene a colación porque otro de los trabajos que hemos tenido que hacer en la agencia ha sido un seguimiento específico de las sospechas de reacciones adversas que también hemos publicado en nuestra página web y que, bueno, no han encontrado, digamos, más allá de alguna señal que hemos trasladado a la EMA, problemas que hicieran que hubiera que demonizar la hidroxicloroquina, más allá de que lo que parece es que no tiene, digamos, un efecto, sobre todo en pacientes hospitalizados y con las formas más graves o moderadas a graves de la enfermedad. Pero, sin embargo, yo creo que sigue habiendo áreas en donde es importante generar evidencia sobre la hidroxicloroquina. Y esta diapositiva cierra un poco la presentación, porque es lo que yo fui a presentar en aquel viaje que hice a Bruselas el 19 de febrero. Básicamente un esquema por el que poder conseguir la aprobación de medicamentos que ya están autorizados para otras indicaciones en indicaciones nuevas. Por ejemplo, lo que puede pasar con la dexametasona en este caso, que es por ahora de los únicos medicamentos que ha demostrado, parece que sin mucha controversia, el tener un efecto positivo. Para concluir, me gustaría concluir con 4 lecciones aprendidas. La primera de todas, yo creo que nosotros tenemos que saber que en estas situaciones tenemos que estar a disposición de la comunidad científica. Espero que eso se haya percibido así y desde luego queremos estar a disposición de la comunidad científica porque queremos ser parte de la generación de esta evidencia que nos ayude a progresar. Una segunda reflexión es que algunos platos necesitan forzosamente un cocinado lento y que forzar las situaciones con autopublicaciones, con distribuciones paralelas a lo que es la forma en la que se hace y se publica la ciencia habitualmente, nos puede llevar no solamente a no avanzar, sino a cometer errores que pueden ser funestos.
Y por otro lado, y es la tercera conclusión, yo creo que tenemos aquel viaje, aquella charla de repurposing, que es un proyecto europeo que va a continuar en marcha. Realmente lo que hizo la COVID fue acelerar, porque esto de reposicionamiento nos ha atropellado. El reposicionamiento es lo que, vuelvo a insistir, lo que estamos haciendo con la dexametasona. Mi reflexión final es algo que está en el famoso libro de Harari, y es que probablemente necesitamos más cooperación y menos competición, más cooperación entre grupos de investigación, más cooperación incluso entre países, más cooperación entre estudios, ponernos de acuerdo para en tiempos más cortos hacer una progresión más larga. Ejemplos como el estudio Solidarity, que puede tener sus críticas, pero hay otros, deben ser lo que guíe en el futuro un poco la investigación en estos casos, y que un poco en este espíritu colaborativo participemos todos para hacer posible que en el espacio más corto de tiempo se genere la máxima cantidad de vida. Y esto es todo lo que yo quería contarles hoy. Muchas gracias. Buenos días. El título de la ponencia es el papel que han desempeñado los comités de ética de investigación con medicamentos durante la pandemia COVID. La ponencia se va a dirigir en tres grandes rubros de información, en la que son los procesos en los que se ha tenido que adaptar los comités de ética durante la pandemia, como sería el procedimiento de un consentimiento informado debido a las circunstancias excepcionales, adaptación de los propios procesos internos de trabajo de un comité y la articulación de este circuito de evaluación fast track entre la Agencia Española del Medicamento y los comités de ética de investigación. Creo que la palabra adecuada para poder decir no solo en nuestra especialidad, sino en todas las especialidades fue la adaptación, una adaptación a la pandemia y a todo lo que contrajo como fue el confinamiento, el teletrabajo y las teleconferencias. Es decir, trabajar en un circuito diferente al habitual, teniendo videoconferencias en lugares de reuniones presenciales, todas las reuniones del comité de ética, el teletrabajo que en realidad no tenía un horario predefinido y el confinamiento que conllevaba todas las circunstancias. El tener que adaptarse a priorizar todos los estudios relacionados a COVID y adaptarse a todas las medidas extraordinarias que se tenían que tomar para poder llevar a cabo todos estos estudios y sobre todo adaptarse a una evaluación y a una aprobación fast track de ensayos clínicos que no era el proceso habitual. ¿Cómo fue esta adaptación al proceso del consentimiento informado debido a las circunstancias de la pandemia? Como ya sabéis, para poder que un participante esté dentro de un ensayo clínico, que participe, que se puedan recoger sus datos, que se puedan utilizar sus muestras, debe haber un proceso de consentimiento informado. Y este consentimiento informado es un consentimiento por medio de firma manuscrita. Debido a las circunstancias excepcionales que han impuesto esta pandemia, todos los comités sí que seguimos una misma línea. Cada comité fue adaptándose a su entorno, a su hospital, a sus servicios jurídicos, todo lo que le permitía hacer, pero la medida universal fue favorecer este consentimiento informado oral. O sea, todo esto era para intentar disminuir el riesgo de contagio, de coger el boli, el papel y que se distribuya por todos lados. O sea, pasamos de una forma manuscrita a una forma oral completamente, es decir, son medidas excepcionales para poder favorecer a los estudios. Yo os comentaré la experiencia que tuvimos en el Comité de Ética del Hospital Clínic de Barcelona, pero que no difiere mucho de toda la experiencia que han tenido los otros comités. El consentimiento oral que adoptamos en nuestro comité era en dos supuestos de pacientes. El paciente que está consciente, una persona del equipo investigador ante un testigo imparcial. Este testigo imparcial se definió como una persona ajena al equipo de investigación. Explicaban al paciente el estudio, el paciente consciente de forma oral, y esto se deja constancia en la historia clínica del paciente con fecha tal, el paciente se le ha explicado el estudio tal, el investigador tal, para participar y ha dado el ok. Y aparte, luego, fuera del área COVID, este testigo imparcial y el miembro del equipo investigador que ha explicado el estudio firma un documento de confirmación de consentimiento. O sea, es decir, sí que se le ha pedido el consentimiento a este paciente de participar y sí que lo ha otorgado.
Es un consentimiento oral que lo denominamos temporal porque creemos que esto se puede ratificar, ¿no? Una vez las circunstancias lo permitan y el paciente pueda ratificar de forma manuscrita el consentimiento y tener toda la documentación como habitualmente es dentro de un ensayo clínico o dentro de la investigación biomédica. Y luego está el paciente inconsciente, es decir, paciente sedado, intubado en UCI, y en el que debido a las circunstancias de la pandemia, los familiares no estaban permitidos estar en el hospital, por lo que se favoreció que se pudiese pedir este consentimiento informado oral por medio de videoconferencia ante un testigo imparcial, y se seguía el mismo circuito de constancia de la historia clínica y todo, que era un consentimiento oral temporal y la documentación de confirmación del consentimiento oral. Esto es completamente un proceso diferente al habitual. También para las muestras biológicas se favoreció este consentimiento oral también para evitar el proceso de firmar un documento, el boli, en el que también era temporal, y una vez las circunstancias lo permitan, el paciente ratifica el hecho de que se pueden utilizar sus muestras biológicas para investigación. ¿Cuál fue, además, todo este proceso de adaptación, ¿no? De todos los trabajos, del proceso de trabajo interno de un comité de ética? Creímos que todo este proceso de consentimiento informado oral, no solo para participar en un ensayo clínico, en investigación biomédica y las muestras biológicas, creemos que era importante o podía crear algún tipo de confusión, por lo que creamos unas circulares informativas a los investigadores, que usualmente no es que una secretaría técnica esté sacando mucha información informativa a los investigadores, sino que ya es la establecida. Sacamos estas circulares donde se explicaba todos estos procedimientos de consentimiento, qué documentación se necesita al inicio de la evaluación inicial para poder dar un favorable a este estudio. Se sacaron 3 circulares informativas, una al inicio de la pandemia, cuando ya empezamos a tener una idea de que toda la investigación que nos iba a venir, en el pico de la pandemia, el estado de alarma, ¿no? Del pico, cuando teníamos a muchos miembros del comité y muchas personas de la Secretaría Técnica haciendo asistencia, o sea, como muchas especialidades que tuvieron que hacer el cuidado de los pacientes, en el que nos encontramos en una situación que nos teníamos que volver a adaptar para poder continuar con estas evaluaciones de los estudios. Y luego en la fase de desescalada, en la que se seguía dando la prioridad a los estudios relacionados COVID, pero sobre todo a los ensayos clínicos o los estudios de cero prevalencia o los de inmunogenicidad, pasaban a un segundo plano los estudios retrospectivos y de revisión de historias clínicas. Nuestra adaptación al proceso interno fue que para poder llevar a cabo toda esta investigación en un periodo determinado que fue el estado de alerta, por ejemplo, alarma, es dar una respuesta en 24 a 72 horas y poder dar un favorable provisional. Lo llamamos provisional porque depende del momento en el que se había presentado. No teníamos esos 15 días antes para poder evaluar antes de una reunión, por lo tanto se daba un provisional hasta que pasase a la reunión plenaria, se daba un definitivo. ¿Y cómo dábamos el favorable provisional? Pues teníamos reuniones permanentes diarias para evaluar estos estudios, pedir aclaraciones y sacar adelante los estudios. Esto es sin dejar de evaluar el resto de ensayos clínicos y proyectos no COVID. ¿Cómo fue esta articulación del circuito Fast Track entre la Agencia Española del Medicamento y el Comité de Ética de Investigación? Para que os hagáis una idea, el tiempo habitual del proceso de evaluación o de aprobación de un ensayo clínico lleva un proceso relativamente largo, es decir, por lo menos 3 meses. Cuando se envía una documentación a través del portal de ensayos clínicos, el Comité de Ética tiene un plazo de 10 días naturales para validar la documentación. En caso de que hay que subsanar la solicitud, el promotor también dispone de 10 días naturales para presentar toda la información solicitada. Luego de estos 20 días, por decirlo así, entre la agencia y el comité tienen 5 días naturales para decirle al promotor, ok, la solicitud es válida. A partir de este punto, lleva el proceso de máximo de evaluación de 45 días, en los que el estudio debe ser evaluado, pasado por reunión y solicitud de aclaraciones. La solicitud de aclaraciones puede llevar un tiempo determinado.
la reunión plenaria y la final aprobación, tanto de la Agencia Española de Medicamentos como el comité, de 100 días naturales. Eso es un proceso largo de 100 días naturales, que evidentemente en COVID esto no podía pasar en la pandemia, no podíamos tener ensayos clínicos en los que se tardasen 3 meses en ser aprobados. Por lo tanto, la articulación completa de este circuito pues llevó a medidas extraordinarias como fue una validación en menos de 24 horas, una evaluación inicial entre 24 y 48 horas donde ya se enviaban aclaraciones tanto al promotor como a la Agencia Española del Medicamento y teníamos una respuesta del promotor según la respuesta que dependía del promotor, pues teníamos las respuestas en 24 a 48 horas y luego después de esto, pues entre la agencia y el comité dábamos la aprobación en 24 a 48 horas después. Es decir, pasamos de un proceso de evaluación, un plazo de evaluación de 100 días naturales de 3 meses a 3 días naturales. Esto era algo, bueno, fue y sigue siendo algo completamente extraordinario, medidas extraordinarias para favorecer a la pandemia COVID. Y esto no hubiera sido posible sin esta evaluación conjunta entre la Agencia Española del Medicamento y los comités de ética, la comunicación directa, ya sea telefónica, email o a través de la aplicación Matra, y obviamente sin horarios y ni calendario, es trabajar 24/7 para poder dar aprobación a estos estudios. Y nosotros como comité pues mantuvimos nuestras reuniones plenarias que estaban calendarizadas, es decir, 2 al mes, y sí que para poder llevar esta evaluación y la aprobación de ensayos clínicos tuvimos que hacer 2 reuniones extraordinarias. Es decir, todo este proceso fast track, y en realidad es la primera vez en que se ve esta evaluación rápida. Nuestro comité creo que no difiere de muchos otros comités. Durante el periodo de estado de alarma, justo antes del inicio del estado de alarma, que fue el 13 de marzo, el 12 de marzo ya tuvimos una reunión en la que ya habían estudios COVID, y luego al final del estado de alarma, que fue el 21 de junio, la última reunión que tuvimos 26, que fue la única que se incluyeron estudios COVID, se recibieron 202 estudios COVID para evaluar, gestionar administrativamente. 202 estudios que si no encontrábamos ese balance con el resto de los estudios COVID, que fueron 247, no se podía llevar a cabo todo el desempeño, el papel que llevan estos comités de ética durante la pandemia. Sin el trabajo en equipo no hubieran salido adelante ni los estudios COVID ni los estudios no COVID, porque durante la pandemia, y como hemos dicho, el confinamiento, el teletrabajo, la adaptación a los procesos internos modificados, la adaptación de una evaluación fast track en la que no habían fines de semana para poder aprobar los ensayos clínicos, para poder decir que en 24 a 48 horas ya podíamos tener pacientes en los que se les podía estar administrando la medicación, o tener estudios en los que se recogían datos suficientes para poder caracterizar a los pacientes COVID, que en el inicio de la pandemia no se sabía del todo. Sin este trabajo en equipo no hubiesen salido adelante todos estos estudios. O sea que los comités de ética se han tenido que adaptar como cualquier especialidad, como cualquier otra especialidad médica, que se ha tenido que adaptar a las circunstancias que da debido a esta pandemia. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muy buenas a todos. Estamos aquí para hablar del investigador clínico ante el reto de generar evidencias durante la pandemia COVID-19 y vamos a contar algo sobre la experiencia vivida desde el rol de investigador clínico en el Hospital Clínico San Carlos y en relación con la plataforma SCREN de apoyo a la investigación clínica independiente. Dedicaremos unos minutillos a hablar sobre la emergencia de COVID-19. Tenemos que reconocer que se trata de una emergencia mundial. El primer caso sobre esta enfermedad ocurrió en diciembre de 2019 en China y ya en el mes de marzo estaban declarados más de 350.000 casos, siendo que tan solo 5 meses más tarde estos eran más de 30 millones. En España, tan solo 2 semanas después de comenzar los primeros casos, estábamos declarando alrededor de 10.000 casos sintomáticos al día. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sobre una gráfica que podemos ver aquí del número de casos diarios, en el cual encontramos en azul los nuevos casos en la época de marzo y lo que está sucediendo ahora, pero no es exactamente lo que ahora mismo
nos preocupa. Entonces, porque esta incidencia de casos no es comparable la que ocurría en marzo con la que ocurre ahora, debido a que la práctica de realización de los test de PCR pues es diferente y la situación sanitaria también es diferente. Lo que sí ocurría en aquel momento fue lo que vemos en rojo, que fue la evolución de los casos de muerte y que llegaron a rondar los 1000 casos de fallecimientos cada día. Es decir, el equivalente a 5 veces lo que resultó el atentado de Atocha, pero repetido cada uno de los días. Esto unido a una saturación completa de los hospitales y una serie de medidas de emergencia que se fueron tomando y que iban cambiando la actitud. Es decir, dadas las características de esta enfermedad por su transmisión y por su forma de presentación, cambiante, desconocida y con unas complicaciones que aparecían de manera sorprendente, se dio lugar a una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país y en el mundo. Se pusieron de manifiesto una serie de problemas de previsión y de planificación, faltaron elementos de protección, esto llevó a la aparición de numerosas bajas en el personal sanitario afectado, además de que nos encontrábamos con una falta de información sobre la enfermedad, dado que era una enfermedad nueva, y a la ausencia de herramientas terapéuticas para tratarla. Por lo tanto, era necesaria una información sobre qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que pasa en el organismo, cómo tratarlo y qué información existe si es que existía en algún lugar del mundo. ¿Qué reacción tuvo la investigación clínica? Bueno, esta enfermedad tuvo origen en China, la alerta se produjo a finales del mes de diciembre y tan solo 2 meses más tarde se contaba con más de 200 estudios clínicos publicados. Esto parece desde luego una reacción sorprendente y una velocidad asombrosa de publicación y de generación de conocimiento, aparentemente. Lo que ocurre es que de todos esos estudios clínicos, pues consideraban diferentes alternativas, variadas alternativas terapéuticas. La muestra de casi todos ellos era muy pequeña. Los estudios no eran aleatorizados, tampoco tenían grupo de control y en general conducían a resultados que tenían indudables sesgos debido a estas deficiencias en el diseño y por lo tanto seguíamos contando con una enorme incertidumbre en cuanto a cuál era la información y cuáles eran las posibles alternativas terapéuticas. Seguimos con la reacción investigadora. Esto nos lleva, en primer lugar, a tratar de manera empírica. Empezamos tratando síntomas y complicaciones, preocupándonos por los problemas respiratorios y los respiradores, que dieron lugar también a numerosas acciones para conseguir más de estos aparatos, tratando síntomas como derivados de esa enorme inflamación o de los problemas de coagulación o añadiendo antibióticos. Se generaron recomendaciones y criterios sobre una experiencia que no existía en ninguno de los centros en ninguno de los casos y se adoptaron guías en cada uno de los centros que cambiaban cada pocos días en función de lo que iba ocurriendo con los enfermos a lo largo de esa semana. Se procedió a recoger información, pero esa información era recogida con escasos criterios, con falta de planificación, no era revisada y tenía problemas de calidad. Esto pone de manifiesto la necesidad de una herramienta de mayor nivel para la generación de conocimiento y de evidencias sobre la eficacia de los medicamentos, que ese es el ensayo clínico. Pero un ensayo clínico tiene una serie de dificultades y de requisitos de planificación y de recursos. Y en el caso del COVID, esto llevó, por una parte, a improvisación, debido a empirismo, lagunas de información. Era necesario probar cosas sobre las cuales se carecía de información básica o farmacodinámica y tomar decisiones sobre las alternativas a estudiar. Se tomaron también medidas extraordinarias en cuanto a canales regulatorios y normativos. Se hicieron esfuerzos realmente extraordinarios en cuanto a la evaluación y puesta en marcha de los estudios y se consideraron alternativas y diseños también extraordinarios, como era el reposicionamiento de medicamentos disponibles o los diseños adaptativos que hasta ahora eran mucho menos frecuentes. Un ensayo clínico en un caso de emergencia sanitaria mundial se esperaría que pudiera tener un tamaño grande para poder generar ciertas evidencias, que pudiera evaluar medicamentos que estuvieran disponibles de manera muy amplia, porque de otro modo los tiempos de comienzo de la investigación serían muy superiores al tiempo necesario para generar esa información. Había que estar dispuesto también, o debe estar también dispuesto un ensayo clínico en estas situaciones, a asumir lagunas de información,
Es decir, los tiempos regulatorios van a ser mucho más breves y las alternativas que se van a estudiar van a estar dirigidas o estarían dirigidas a otras alternativas, pero no a esta enfermedad, puesto que era desconocida hasta este momento. Por lo tanto, va a faltar información a la hora de evaluar potenciales mecanismos de acción o incluso la información básica del medicamento en algunos casos. La información tendría que ir, se esperaría que fuera dirigida a conseguir datos directos sobre los resultados de la enfermedad y que de una manera sencilla pudieran aportar una información relevante. Y, por otra parte, se esperaría de un ensayo clínico en estas situaciones que fuera capaz de evitar o sortear los bloqueos habituales de la investigación clínica, bloqueos que vienen ni más ni menos de los procedimientos habituales para garantizar la calidad, los controles y la seguridad de las investigaciones, pero que en este caso era necesario conseguirlo todo a la vez con una rapidez mucho mayor. Por lo tanto, el investigador clínico a lo largo de la pandemia de COVID empieza por un tratamiento empírico, utiliza una recogida de datos que conducen a estudios y diseños observacionales que han sido tremendamente frecuentes, luego veremos un poco cómo se han multiplicado. Pasaría después a una necesidad de realizar algún ensayo pragmático capaz de generar alguna evidencia con mucha rapidez y después llegarían ensayos clínicos que llamaríamos completos o explicativos en el sentido de que harían una recogida mucho mayor de las variables, un procedimiento mucho más parecido a lo habitual, tratando de completar esas lagunas y de completar los mecanismos de acción y las fórmulas o las alternativas que se estuvieran comparando. Pero como vemos son diferentes estadios con diferentes requisitos y diferentes niveles de complejidad. El investigador clínico en la pandemia de COVID se encuentra con unas enormes limitaciones en cuanto a personal y recursos de investigación. Fijaros que estamos hablando de una crisis en la cual una gran parte del hospital, aparte de quedar cerrado, todo el hospital se dedica al tratamiento del COVID, se cierran las salas, no se puede circular y una gran parte del personal, hasta tanto como un 25%, pasa a estar de baja por esta enfermedad. Por lo tanto, es muy difícil conseguir colaboraciones, personal y recursos para la investigación. Por eso es tan importante y ha resultado crítico el papel de las plataformas y de los programas de apoyo a través de los institutos de investigación, los equipos colaborativos que de diferentes servicios han aportado personal para tratar de facilitar y apoyar en esa recogida de la información y resulta clave el concepto de investigar en colaboración. Hay que integrarse en estructuras y colaborar con otros centros y colaborar con otras estructuras para conseguir resultados mayores. Algunas barreras sobre la investigación en COVID y algunas barreras que afectaban al investigador clínico en esta pandemia de COVID. Lo primero serían los requisitos regulatorios. Los tiempos que se han manejado no tienen nada que ver con lo habitual. Tan solo la puesta en marcha de un ensayo clínico internacional lleva un número de meses, el día muy superior al que en estos momentos se esperaba para obtener resultados. Las condiciones mínimas habituales para ponerse en marcha no se daban porque las empresas habían tenido que cerrar, había una situación de alarma, las personas no podían circular, las empresas que habitualmente apoyan en la investigación clínica no podían funcionar ni aportar ese tipo de funcionamiento, los recursos financieros no existían, esto provocó el que se generaran diversas convocatorias de financiación pública extraordinarias y rápidas para tratar de aportar recursos y poner en marcha diversos estudios rápidamente. Han existido serias dudas sobre el diseño y sobre las alternativas a comparar. Otro de los problemas han sido las fake news o las noticias falsas fundadas en datos incompletos, inciertos o procedentes de estudios sesgados. También los preprints de publicaciones provisionales de estudios que en realidad no estaban completos y no habían sido todavía revisados y que daban lugar a un montón de información cambiante y dudosa. Realmente, otro de los problemas que ha sucedido a lo largo de la investigación clínica en el COVID es que se ha demostrado un miedo por parte de los clínicos a no utilizar todas las alternativas disponibles. Digamos, incluso
medicamentos que posteriormente se han demostrado como ausentes o carentes de eficacia en este cuadro, el personal sanitario se veía en la duda con la problemática de decidir no aprovechar esas posibilidades que en realidad carecían de información que lo soportara. En realidad eran completamente desconocidas y en la mayoría de los casos se ha demostrado que la eficacia no era tal. En este contexto aparece un ensayo clínico que es el Solidarity, es un ensayo clínico mundial, global, promovido por la OMS, que ha integrado a casi 70 países, que tiene una aproximación pragmática, es decir, yendo a datos sencillos de recoger y que pudieran resultar relevantes, que utiliza una estrategia de reposicionamiento de medicamentos ya disponibles, tratando de buscar nuevas indicaciones para esos medicamentos. Esto facilita el que los medicamentos fueran accesibles desde diferentes países, que compara 4 alternativas activas, pero incorpora un control de estándar de tratamiento de cada uno de los sitios, lo cual facilita el tener un elemento de comparación, con un diseño adaptativo que ha permitido retirar 3 de los brazos por falta o insuficiente eficacia, y eso es un elemento de tremenda importancia porque de lo contrario esos tratamientos se habrían seguido utilizando en numerosos pacientes en lugar de pasar a probar otras alternativas que tuvieran posibilidad de eficacia, y que actualmente está incluyendo 2 nuevos brazos de tratamiento. Este ensayo se ha apoyado en redes y estructuras de investigación como SCREN, la plataforma de apoyo a los ensayos clínicos en España, o ECRIN, la plataforma europea de apoyo a los ensayos clínicos, fundaciones de investigación biomédica, institutos de investigación sanitaria, etc. España resultó el segundo país en el mundo en comenzar este estudio y actualmente, a primeros de septiembre, ya se encuentran rondando los 10.000 pacientes incluidos. El papel que han jugado las plataformas y programas de apoyo al COVID ha sido enorme, aportan estructura y organización para la investigación clínica, aportan colaboración ya preparada y ya preconcebida, aportan unos canales establecidos de comunicación y unos procedimientos comunes de funcionamiento. El ejemplo, en el caso del ensayo clínico que he citado, es el de la plataforma española de apoyo a la investigación clínica SCREN, y también me gustaría mencionar un programa específico que se generó para el apoyo al COVID dentro del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos, que aportó personal, financiación, equipos, colaboración y procedimientos para tratar de hacer mucho más flexible, mucho más eficiente y mucho más rápida y sobre todo hacer posible la recogida de información en medio de una enorme crisis sanitaria en la cual ni tan siquiera las personas podían circular por la calle y gran parte del personal sanitario había resultado de baja. Estas plataformas y programas han permitido obtener financiación, salvar barreras de coordinación, de obtención de medicación y distribución, de contratos y de recogida de datos, y han permitido aprovechar recursos permitiendo compartir o intercambiar personal sanitario investigador de diferentes grupos para tratar de paliar esa ausencia de personal capacitado para recoger esa información. En cuanto a los objetivos actuales para la investigación en COVID, fijaros que se nos abre una situación muy amplia en la cual queda por estudiar tratamiento, pero también prevención y también vacunas. Queda por estudiar la diferencia entre enfermedades, situaciones de enfermedad graves o leves. Quedan por estudiar tratamientos dirigidos contra el virus, dirigidos contra la inflamación o dirigidos contra alguna de sus complicaciones, como la coagulación. Quedan por estudiar el si hacer tratamientos o tratar a los pacientes o alternativas en el hospital, en la atención primaria o en el domicilio. También se pueden plantear alternativas más pragmáticas o más explicativas que puedan responder al mecanismo de acción. Se puede contar con convocatorias públicas de investigación, pero también con iniciativas privadas que ya han salido desde hace pocos meses, así como estudios que sean más locales, multicéntricos o internacionales. ¿Cuál es la situación a día de hoy? A 1 de septiembre del 2020 nos encontramos con que en España tenemos ya 119 ensayos clínicos registrados en la base de ensayos clínicos de la Agencia Española de Medicamentos, de las cuales corresponden a todas estas alternativas de tratamiento muy numerosas y variadas, y que en todas estas serán líneas que tengan que tratar de llegar a algunas conclusiones y respuestas. En cuanto a estudios y diseños observacionales, son más de 400 los que se encuentran registrados en esta base, y estamos hablando solamente de la parte española. En conclusiones sobre el investigador clínico y la necesidad de generar información en el COVID,
ha supuesto una motivación y un esfuerzo extraordinarios. En segundo lugar, la rapidez en obtener resultados no debe impedir la calidad y la seguridad de la investigación. Es mejor investigar que seguir tratando a ciegas durante más tiempo. Hay que planificar y adelantarse acontecimientos a lo siguiente que pueda venir. Es muy importante colaborar en redes y plataformas. La organización de la investigación es clave y merece la pena hacer una gran investigación una gran inversión en investigación, porque realmente la investigación no es un gasto, sino una inversión en conocimiento para la salud. Tan solo queda agradecer a todos los que han participado y hecho posible la búsqueda de información: evaluadores, financiadores, transportistas, administrativos, sanitarios, reguladores, las administraciones, organismos de investigación, estructuras de investigación, investigadores, comités de evaluación, agencias, institutos de investigación, comunidades, hospitales, plataformas, prensa y a todos los que han dado todo, incluso su vida en esta crisis. Pueden contar aquí con mi dirección de correo electrónico para preguntas o sugerencias, y muchas gracias por vuestra atención. Hola a todos. A continuación se van a presentar los 3 trabajos seleccionados por la Sociedad Española de Farmacología Clínica como comunicación oral en este congreso. En primer lugar, se presenta el trabajo titulado Un análisis crítico de los ensayos clínicos COVID-19 registrados en clinicaltrials.gov. Es un trabajo de investigación llevado a cabo por el Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clínic de Barcelona, con el doctor Pau Alcubilla como primer firmante. Hola, buenos días. Soy Pau Alcubilla del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clínic de Barcelona y os voy a presentar este trabajo llamado Análisis crítico de los ensayos clínicos COVID-19 registrados en clinicaltrials.gov. Como sabrán, la erupción de la pandemia por SARS-CoV-2 ha propiciado el inicio de muchos ensayos clínicos a nivel mundial. Muchos de ellos están registrados en bases de datos públicas como clinicaltrials.gov, y se nos ocurrió que era necesario realizar un análisis general de estos estudios registrados para ver cuáles eran sus características y sus diseños a nivel global. Así pues, lo que hicimos es intentar buscar en clinicaltrials.gov todos los ensayos clínicos intervencionistas que trataran sobre COVID-19 el día 2 de julio de 2020. Se extrajeron datos de estado, intervenciones, variables, número de pacientes, diseño y centros. Aparte, realizamos un subanálisis de cuántos de estos ensayos clínicos potencialmente estaban bien diseñados. Pues bien, a día 2 de julio había en clinicaltrials.gov 1.358 ensayos clínicos de COVID-19. En cuanto a su estado, la mayoría eran ensayos clínicos que estaban o bien activamente reclutando pacientes o bien activos pero no reclutando. Había un pequeño porcentaje que han sido completados. En cuanto a centros, la mayoría de ensayos clínicos eran unicéntricos. Había pocos ensayos clínicos con más de 10 centros. De hecho, la mediana de centros era un centro, con un rango entre 1 y 2. En cuanto al número global de pacientes que se esperaba reclutar en estos ensayos, eran más de 2 millones de pacientes, pero la mediana de pacientes por estudio eran solo de 120, con un rango entre 50 y 380. Había pocos estudios con más de 1.000 o más de 15.000 y de 5.000 pacientes, y había muchos estudios con menos de 100 y hasta con menos de 30 pacientes. En cuanto al diseño, un 20% de los estudios eran de un brazo, el 80% restante eran de más de un brazo, pero más de la mitad, 767, eran abiertos. Solo 144 eran simple ciego y 447 eran doble ciego. En cuanto a intervenciones, el número total de intervenciones que se realizan son 2.418. Hay más intervenciones que ensayos, porque cada ensayo puede tener más de una intervención, y un 40% de estas intervenciones eran medicamentos. Entre ellos, los más frecuentes eran la cloroquina y la oxicloroquina. Hay hasta casi 350 estudios en marcha o potencialmente en marcha con este medicamento. Después, otros menos frecuentes, el plasma, acitromicina, tocilizumab o remdesivir, entre otros. En cuanto a las variables, a los endpoints, solo un 11% de los estudios, 155, tenían un endpoint de mortalidad. Solo un 3,5%, o sea, 47 estudios, tenían un endpoint de mejoría en la escala de la OMS, y solo un 6% de los estudios contenían un endpoint de seguridad. En cuanto a este subestudio de cuántos de estos estudios estaban potencialmente bien diseñados, cogimos cuáles de todos ellos eran aleatorizados, con una N mayor de 500, doble ciego
y con endpoints relevantes, o sea, de mortalidad o de mejoría de la escala de la OMS en caso de COVID grave. Y solo nos salieron 81 estudios, un 6%. Con todo esto, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la mayoría de ensayos clínicos registrados, como mínimo en clinicaltrials.gov, son multicéntricos, son abiertos con una N muy pequeña y, por tanto, difícilmente se pueden extraer conclusiones relevantes de estos estudios. Muchas intervenciones, como hemos visto, se repiten en diferentes ensayos clínicos. La mayoría de ensayos clínicos registrados tienen un diseño pobre o subóptimo que impide sacar conclusiones relevantes. Y por todo eso lo que hacemos es un llamamiento a intentar potenciar la colaboración multicéntrica internacional para realizar ensayos clínicos informativos. A continuación se presenta el trabajo titulado Coordinación de la investigación clínica en un hospital de tercer nivel durante la pandemia por SARS-CoV-2. Es un trabajo llevado a cabo por el Servicio de Farmacología Clínica del Hospital La Paz en colaboración con la Unidad Infecciosa y la UCICEC y que está firmado, en primer lugar, por el doctor Alberto Borovia Pérez. El objetivo de esta comunicación, coordinación de investigación clínica en un hospital de tercer nivel durante la pandemia por SARS-CoV-2, es el de describir cómo se ha organizado y gestionado la investigación clínica en la situación de pandemia por COVID-19 en uno de los hospitales con mayor presión asistencial del país. Inicialmente se decidió a nivel institucional el organizar un comité científico coordinado por el Servicio de Farmacología Clínica y por la Unidad de Infecciosas del Servicio de Medicina Interna con el objetivo de canalizar toda la investigación que se llevara a cabo en nuestro hospital. Forman parte de este comité científico la dirección médica, dando el soporte institucional y aquellos servicios más implicados en la atención a este tipo de pacientes. Este comité científico ha tenido reuniones periódicas en las que se han definido cuáles deberían ser las líneas estratégicas de investigación en nuestro centro. De ahí depende el comité permanente, formado por un miembro del Servicio de Farmacología Clínica y por un miembro de la Unidad de Infecciosas que han tenido reuniones diarias. Y un comité de ensayos que se ha estado reuniendo semanalmente, formado por aquellos servicios más implicados en el reclutamiento y en el desarrollo de los ensayos clínicos. Cuando ha llegado una propuesta de ensayo clínico, tanto ensayo clínico de la industria como ensayo clínico académico organizado o coordinado por otra institución, el comité permanente decidía si se podía asumir en función de la carga de trabajo o de la línea estratégica que había definido previamente el comité científico. De tal manera que si era aceptado, la unidad de ensayos clínicos colaboraba en la puesta en marcha y en la coordinación del ensayo. Cuando llegaba un paciente potencial para participar en el ensayo clínico, se hacía una comunicación, una pequeña reunión entre el servicio de urgencias y el comité de ensayos para decidir si ese paciente podía ser incluido en un ensayo clínico y cuál era el ensayo clínico más adecuado para participar. Una vez que el paciente era reclutado, con la colaboración del servicio de urgencias y de los compañeros de infecciosas medicina interna y de la unidad de ensayos clínicos, se hacía todo el desarrollo de las visitas de seguimiento de este paciente. En cuanto a los estudios académicos, se ha colaborado en la puesta en marcha y desarrollo de estudios académicos promovidos por otras instituciones, pero además el comité científico decidió que debía haber iniciativas propias de la institución, de tal manera que la unidad de ensayos clínicos colaboró en el diseño, puesta en marcha y otra serie de actividades, monitorización y farmacovigilancia, de ensayos clínicos terapéuticos. Se lidera el estudio PAN-COVID y el estudio RELEASE de terapia celular. Se ha puesto en marcha un ensayo de profilaxis también liderado por la institución y se ha puesto en marcha la cohorte COVID-CUL que fue publicada hace unos meses. En este periodo, en esta primera oleada de la pandemia, se han gestionado un total de 141 proyectos, 19 de ellos liderados por nuestro hospital, 7 con financiación pública, 2 con financiación europea, un total de 29 ensayos clínicos en los que se han reclutado más de 250 pacientes, 3 niños en el estudio PAN-COVID y más de 200 trabajadores sanitarios que han participado en ensayos clínicos de profilaxis. Además, se ha puesto en marcha la cohorte COVID-CUL, que en el momento actual incluye más de 4.000 pacientes y en el que participa prácticamente todo el hospital y en el que se ha publicado los primeros 2.226 casos. Ha sido la primera cohorte publicada en Europa. La conclusión es que durante esta pandemia la unidad de ensayos y el servicio de farmacología clínica han realizado una importante labor en la coordinación y gestión de la investigación
jugando un papel fundamental e indispensable en el diseño, gestión y desarrollo de estudios llevados a cabo en el hospital. Muchas gracias. Y por último, se presenta el trabajo titulado Reacciones adversas a medicamentos en pacientes fallecidos por SARS-CoV-2. Es un trabajo realizado por el Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Germans Trias y Pujol, con la doctora Eva Montané como primera firmante. Hola, soy Eva Montané y os queremos presentar el estudio sobre reacciones adversas a medicamentos en pacientes fallecidos con infección por SARS-CoV-2. Este estudio se ha llevado a cabo en el seno de la Comisión de Mortalidad del Hospital Universitario Germans Trias y Pujol de Barcelona por los miembros de dicha comisión. Los objetivos del estudio fueron determinar la prevalencia de las sospechas de reacciones adversas a medicamentos clínicamente relevantes que ocurrieron en pacientes con infección por SARS-CoV-2 fallecidos en el hospital, así como determinar también los factores de riesgo de presentar dichas reacciones adversas. Se trata de un estudio observacional retrospectivo y se incluyeron los pacientes con infección por SARS-CoV-2 fallecidos en el hospital durante el periodo del 1 de marzo al 10 de abril de este año. Se excluyeron los pacientes fallecidos en el área de urgencias. Los datos se obtuvieron de la revisión de las historias clínicas. Se consideró que la reacción adversa era clínicamente relevante cuando requirió tratamiento o bien modificación terapéutica. En cuanto a los resultados, durante el periodo de estudio, 152 pacientes fallecieron, de los cuales un 25% presentaron al menos una reacción adversa. Queremos destacar que este porcentaje es elevado en comparación con otras series de reacciones adversas intrahospitalarias. La mayoría de los pacientes presentaron una reacción adversa, 5 pacientes presentaron 2 y un paciente presentó 3 reacciones adversas. Las características de estos pacientes es que tenían una mediana de edad de 74 años, casi el 85% eran hombres, casi el 90% tenían alguna comorbilidad, principalmente cardiovascular o respiratoria, casi el 20% requirió ingreso en la UCI y la mediana de la estancia hospitalaria fue de 8 días. La causa de muerte fue la insuficiencia respiratoria en casi el 85% de los pacientes. En cuanto a la gravedad, la mayoría de las reacciones adversas fueron moderadas y ninguna de ellas se relacionó con la causa de muerte de los pacientes. En cuanto a las reacciones adversas, las más frecuentemente identificadas fueron de tipo endocrinológico o cardiovascular. 12 pacientes presentaron hiperglicemia debido a bolus de glucocorticoides y 8 pacientes presentaron una prolongación del QT que fue asintomática y estaban tratados con la combinación de hidroxicloroquina o cloroquina con acitromicina y con antirretrovirales como lopinavir o darunavir. En cuanto a los factores de riesgo, el análisis multivariante identificó el ser hombre y recibir la combinación de hidroxicloroquina-cloroquina con acitromicina como factores de riesgo de presentar una reacción adversa. Como conclusiones del estudio, las reacciones adversas clínicamente relevantes en pacientes fallecidos infectados por el SARS-CoV-2 fueron frecuentes. Sin embargo, no fueron una causa significativa de muerte. En la primera fase de la pandemia, debido a las características de los fármacos utilizados, la monitorización del electrocardiograma y de la glucemia fueron esenciales para evitar reacciones adversas graves. Está previsto ampliar el estudio hasta la inclusión de todos los pacientes fallecidos durante la primera ola de la pandemia. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Eva, muchas gracias a todos. Yo, antes de nada, lo que querría es agradecer a todos los ponentes las excelentes presentaciones que han realizado, que como ya preveía, pues han sido interesantes desde un punto de vista técnico
y además entretenidas desde un punto de vista formal. Con lo cual, pues vuelvo a recidivar mis agradecimientos. Y bueno, entiendo que ahora entre Arantxa... Buenos días a todos. Empezamos entonces el turno de preguntas, si os parece. Y de momento, a través de Twitter hemos recibido ya una, así que paso directamente. Es una pregunta para el doctor Antonio Portolés. Y la pregunta es, ¿qué papel deben o pueden jugar las asociaciones de pacientes en el diseño de la investigación en tiempos de emergencia sanitaria a la hora de construir un partenario, plataformas, etcétera? Bueno, esa es una buena pregunta, Arantxa. Yo creo que en este caso, en esta emergencia, determinados grupos relacionados con pacientes han jugado papel, como hablabas de partenariado, en el sentido de buscar, mentalizarse y buscar financiación, por ejemplo. Entonces han tomado iniciativas para aportar fondos para que se pudieran llevar adelante algunas investigaciones. Y el ejemplo de esta emergencia ha sido tan rápido, tan súbito e inesperado que quizá, me digo repetido, pacientes han jugado papel, como hablabas de partenariado, en el sentido de buscar. Alguien tiene conectada la sesión y me estoy yendo repetido ahora. Entonces, también pueden facilitar las inquietudes, es decir, las preocupaciones que tengan para que desde los centros de investigación se dirijan las investigaciones hacia esas preocupaciones. Es decir, a veces pueden hacer llegar determinados síntomas o determinadas cuestiones sobre el tratamiento que puedan hacer que la investigación se dirija hacia esas preocupaciones. Y, por supuesto, las instituciones tienen que ser sensibles y habilitar medios para que estas opiniones puedan llegar. Para eso también se viene facilitando desde hace tiempo la participación de pacientes en las comisiones de asesoras de los institutos de investigación, por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Pues nada, yo tenía una pregunta para el doctor Hernández, para César, pues relacionada con esa escasa o pequeña colaboración que él ha sugerido que en algunos momentos ha podido ocurrir. Y lo que nos preguntan es si cree que podría haber algún tipo de cambio normativo que pudiera facilitar y hacer más confortable esa coordinación y esa colaboración entre los investigadores de distintos centros e incluso de distintos países. Buenos días a todos, buenos días, Emilio. Yo no sé si eso tiene que venir a través de un cambio normativo exactamente, es decir, no me imagino exactamente cuál es la ley que obligue a que haya un único estudio. Yo creo que eso tiene que partir de un cambio cultural y probablemente de incentivos que promuevan que esos estudios que son colaborativos y son grandes sean posibles y aquellos que son pequeños no sean posibles. Yo creo que más iría por este campo de los incentivos que no por el campo de la legislación de obligado cumplimiento, porque no, sinceramente no veo cómo eso podría ser posible. Muy bien. Arantxa. Sí, otra pregunta desde Twitter. ¿Hay actualmente algún ensayo clínico donde estén implicados estudios forenses y o de anatomía patológica? Le parece a la persona que envía la pregunta fundamental conocer las lesiones post-mortem y durante el ingreso observadas. No sé si desde los comités tenéis alguna referencia a esto. Sí, hola, bueno. De referencia, entre todos los estudios, creo que habrán 1 o 2 estudios en los que se dedican precisamente a diferentes técnicas, ¿no? De poder tomar las biopsias en todo el cuerpo y hacer los análisis post-mortem, ¿no? Pero, claro, hubo un momento en la pandemia en la que no se podían hacer este tipo de estudios y conforme fue evolucionando ya se podían realizar. Pero sí que alguno u otro que recuerdo. A lo mejor en otros centros, el Hospital Clínico de Madrid o el Clínico de Barcelona, La Paz, en vuestra experiencia. En el Clínico de Madrid sí que lo ha habido. Se tardó en tener un estudio sobre hallazgos de autopsia, precisamente por las precauciones que se requerían y demás. Y además la situación sanitaria pues no facilitaba algo como eso. Entonces se tardó, pero sí que se ha realizado, se han hecho alguna serie de
autopsias y se ha participado en una serie más grande. Gracias. Emilio, no sé si... Sí, bueno, yo una pregunta que me han hecho un par de veces y que puede ir orientada a cualquiera de los ponentes, y va en relación a qué posible valoración harían de la suspensión del ensayo de Oxford y AstraZeneca. ¿Cómo lo valoran y qué repercusión creen que tendrá en el desarrollo? ¿Me toca a mí? Por ejemplo. A ver, yo creo que hablaba ayer con mi familia que qué actividad realmente podría superar el escrutinio diario de montones de medios de comunicación ávidos de encontrar una noticia que, reconozcámoslo, tiene mucho más incentivo una noticia negativa que cualquier otra noticia positiva. Yo creo que todos los que estamos involucrados en este mundo de la investigación sabemos, lo primero, que esta cosa era previsible que ocurriera, que pasan, en fin, no voy a decir que en todos los ensayos clínicos, pero que pasa una proporción no despreciable de ensayos clínicos, que eso forma parte de las garantías que tienen los ensayos clínicos para que cuando estas cosas ocurren, pues, en fin, haya ese tiempo de parada y un comité independiente lo revise. A ver, y que encontrar en fin, un efecto adverso de un origen autoinmune en el uso de una vacuna, tampoco digamos que sorprenda. Quiero decir que probablemente no haya ninguna vacuna que sea autorizada, aunque no haya tenido ni un solo fenómeno autoinmune en los ensayos clínicos, que escape a que el plan de gestión de riesgos incluya un seguimiento específico para la detección de este tipo de problemas. En ese sentido, bueno, yo creo que hay que interpretarlo a la luz de cómo son estos días en el que cualquier cosa tiene una repercusión mediática mucho más allá de lo que merece. No obstante, hay que, digamos, estar muy atentos a cómo continúa el desarrollo de esta y del resto de vacunas, porque el reto al que nos enfrentamos es el de intentar averiguar muchas cosas en un periodo de tiempo, digamos, más corto, lo cual tiene obviamente una justificación, pero en ningún caso debe hacer obviar o olvidar cuáles son los requerimientos que un producto tiene que tener para estar a disposición del uso general. Y estos son, pues, una relación beneficio-riesgo positiva y, por lo tanto, criterios de calidad, seguridad y eficacia. Entonces, en este contexto, con todas las anormalidades que tiene el COVID, pues tratarlo como un evento, en fin, normal, que podría ocurrir, que ha ocurrido, lo único es que está narrado en directo. Justo, pues nosotros desde el Hospital La Paz también comentábamos y evidentemente nosotros en los ensayos normalmente pues suelen surgir eventos adversos y claro, el problema aquí es que suscribo tal cual lo dice César, se está haciendo un seguimiento mediático prácticamente diario y bueno, que al final es garantía del seguimiento de seguridad que se está haciendo en el estudio el hecho de que bueno, pues haya salido a la luz este evento adverso, pero que dentro de encima que es la investigación con una vacuna, bueno, no es tan extraño. Gracias. Sí, tengo alguna pregunta más desde Twitter, si os parece. Son para la doctora Eva Montané. Voy a juntar las dos preguntas. La primera es si hubo una evaluación de las reacciones adversas cutáneas en este estudio y si durante la pandemia hubo una monitorización electrocardiográfica y de glucemias en los pacientes. Hola, buenos días. Bueno, nuestro método de identificación de las reacciones adversas pues era lo que constaba en la historia clínica. Entonces, claro, reacciones cutáneas, la verdad es que no recuerdo ninguna. Ya sabemos que una de las limitaciones de este tipo de estudios pues es el hecho de lo que consta en la historia, que en una época tan crítica de esta pandemia, pues la historia quizás no es tan completa como lo sería en una época de no pandemia. Entonces, probablemente el registro de reacciones adversas sea infravalorado o infraestimado, el que nos ha salido respecto a la realidad. Y en cuanto a la pregunta de reacciones adversas cutáneas. Y en cuanto a las reacciones adversas, del monitoraje del electrocardiograma,
esto lo miramos y, claro, volvemos a encontrarnos con lo mismo, ¿no? Que hay algunos médicos que registran bien que se hace el electro o personal de enfermería que también lo registra, pero luego no sabemos, ¿no? el QT de aquel paciente. O sea que sí que en general puedo decir que sí que hubo una monitorización y cuanto más riesgo tenía el paciente, o sea, cuantos más fármacos recibía que hacían un alargamiento del QT, pues más monitorizados estaban. Aquellos pacientes en los que ¿no? fallecieron rápidamente, pues estos no estaban muy monitorizados y los que llevaban un único fármaco, pues estaban menos monitorizados. Y en cuanto a las glicemias, bueno, también se monitorizaban y de hecho de aquí identificamos las hiperglicemias, que solo contabilizamos aquellas que realmente requirieron insulina o aumentos de insulina. Pues no están contabilizadas las que eran de 200, por ejemplo, ¿no? De 200 miligramos de decilitro, pero no requirieron tratamiento. Muy bien, gracias. Eva. Bueno, pues yo tenía otra pregunta para Pau Alcubilla y hace referencia a si han analizado o analizaron las diferencias en las características de los ensayos en función de si se trataba de ensayos clínicos de promotor comercial o de promotor académico o independiente. Este subestudio súper específico no lo hicimos, lo que sí que hicimos fue mirar cuántos de ellos estaban promovidos por la industria y cuántos de ellas eran de promotor académico y salieron más o menos alrededor de un 20-25%, si no recuerdo mal, que estaban promovidos por la industria y todos los demás alrededor de estos 70, 75, 80% que eran de promotor académico. No miramos específicamente si los estudios promovidos por la industria tenían un diseño mejor o eran más grandes que los de promoción académica, pero es bastante probable que muchos de los estudios pequeños que identificamos registrados, la mayoría de ellos, sobre todo los más pequeños, es muy probable que sean la mayoría de promotores académicos, tal y como hemos ido comentando. Pero no, el subestudio específico no lo realizamos. También es verdad que hay muchos estudios académicos promotivos que son muy grandes. Por ejemplo, el Recovery inglés o el Solidarity que hemos hablado son de promoción académica en general. Por tanto, dentro de lo que es la promoción académica es probable que esté lo mejor y lo más bien diseñado y también lo menos bien diseñado todo junto. Muy bien, pues muchas gracias. Yo tengo otra pregunta desde Twitter, en este caso para el doctor Borovia, dice, pero será la doctora Paloma Moraga, ¿verdad?, quien responderá. Y la pregunta es, ¿cuántos ensayos clínicos el manejo de los datos se ha hecho desde la OCICEC, por el personal de la OCICEC? Sí, pues nosotros, en concreto, de los 29 ensayos que mencionábamos, de los ensayos clínicos, nosotros, todos los que hemos liderado, en todos hemos hecho nosotros el propio manejo de datos que ha surgido de nosotros, del hospital. Y sí que es verdad que, por ejemplo, como ha hecho la investigación, que también suscribo un poco lo que ha dicho Pau, en nuestro caso también, la mayoría de los ensayos que hemos tenido, que quizás llama la atención respecto al volumen que solemos tener normalmente, han partido todos de la mayoría del entorno académico. Han habido, creo que han sido como unos 11 de todos los que teníamos que sí que han sido promovidos por industria, pero el grosso ha sido promovido por entorno académico. Y hemos tenido un poco, pues eso, tanto ensayos muy grandes, que por ejemplo el manejo de datos pues es más complicado, como ensayos también pues unicéntricos. Hemos tenido también alguno de solapa. Muy bien, gracias, Paloma. Bueno, pues yo tenía una pregunta para Lucía Arellano y bueno, tiene que ver con cuál es su perspectiva del uso de los medios telemáticos, correo electrónico, teléfono, para la presentación de los consentimientos informados. ¿Hasta qué punto lo ve útil, válido y eficiente? Esa es una de las preguntas del millón, ¿no? Que ahora que ha pasado esto, que nos ha dado el ejemplo de que podrían, ¿no?, hacerse ciertas formas de consentimiento, el problema es que todavía no está completamente permitido, ¿no? O sea, siempre que tiene que estar establecido con la forma manuscrita, ¿no?, de la firma. Pero sí que hace pensar de que
habrían cosas que se podrían modificar y ya que se ha aprendido algo durante la pandemia sobre los consentimientos, pues intentar adoptarlo, ¿no? Dependiendo del tipo del estudio, se podría. Muy bien, pues muchas gracias. Pues yo enlazo, si me permites, Emilio, con esa pregunta y lanzo otra que cualquiera puede recoger. Y es que algo que sí hemos aprendido con los ensayos clínicos COVID es que es posible una simplificación de los ensayos clínicos. Esta reducción de la carga burocrática es una reivindicación que los investigadores llevan mucho tiempo haciendo. ¿Creéis que estamos ahora en una posición como para tirar hacia adelante y de verdad hacer un cambio en los ensayos clínicos hacia una forma más eficiente, barata y más centrada en el paciente que la que estamos haciendo actualmente? ¿Estamos preparados para eso? No solo para los ensayos clínicos COVID, quiero decir, extenderlo a cualquier tipo de investigación clínica. Yo podría decir que sí y que no, ¿no? La parte no sería que nos faltaría personal a todos, ¿no? Tanto la agencia como los comités, hasta los mismos investigadores, ¿no? Para poder llevar a cabo evaluaciones y simplificaciones de todo, por decirlo así, dentro del horario laboral, ¿no? Porque todos creo que dejamos de tener fines de semana para poder aprobar los ensayos clínicos en 24 o 48 horas. Pero sí que se podrían simplificar muchas de los aspectos de la evaluación, ¿no? de los ensayos clínicos. Y bueno, creo que estamos un poco lejos todavía, pero se podría. Pero aspectos como, por ejemplo, la monitorización remota que se ha estado haciendo, evitar miles de múltiples consentimientos, porque se ha minimizado al máximo la necesidad de reconsentir, algo que es una práctica habitual en cualquier ensayo. Son algunas de las cosas con las que... ¿no? Y la monitorización remota también dependía del hospital, ¿no? De que tuviera ese posible acceso a hacer toda la monitorización, pero sí también es algo que también se plantea, ¿no? Como también todos los temas administrativos per se del ensayo clínico, el tener, en lugar de tener un contrato, pues simplificarlo con el permiso del centro médico, ¿no? O sea, que se simplificaron muchos pasos para acortar el tiempo que, bueno, hay medidas que sí se podrían adoptar en conjunto, ¿no? Sería de valorar un conjunto entre tanto la agencia como todos los comités y los hospitales. Pero sí. Yo sí puedo intervenir y evidentemente no se trata de que la gente trabaje los 7 días de la semana ni que tenga todo eso, pero yo creo que sí que hay cosas que han pasado con la COVID que han venido para quedarse. Es decir, cómo hemos distribuido medicamentos, cómo hemos simplificado visitas, cómo podemos hacer monitorizaciones remotas, cómo incluso parte de las visitas podrían ser remotas, cómo podemos utilizar nuevas tecnologías para cambiar la forma de investigar. Esto, digamos, tiene una parte buena, tiene una parte también de riesgo y esa parte obviamente hay que acotarla, pero también va a requerir algo que yo creo que tiene que pasar en el mundo y no solamente es una cuestión española, y es que, digamos, las normas por las que determinado tipo de corsés que afectan a la investigación clínica de manera general, insisto, no es una cuestión española, probablemente tienen que ser repensadas a la luz de las, primero, posibilidades que ofrece la nueva tecnología y dos, de lo que nos ha enseñado esta crisis sanitaria. De forma que, en fin, yo creo que hay además muchas cosas que ha probado la gente y que les va a resultar muy difícil renunciar a ellas, con lo cual habrá un incentivo, un estímulo para que eso sea así. Y espero que la más importante ya no sea la del trabajo 24/7, porque eso sí que sería inasumible. Muy bien, gracias. Bueno, pues yo tenía una última pregunta para Antonio, que Portolés. Como ha hablado de mortalidad, pues es evidente que alguien no se ha podido sustraer a la pregunta de cuál es su opinión o tu opinión de por qué la mortalidad ahora es significativamente menor de la que podíamos plantear en abril o en mayo. Bueno, a esa pregunta te puedo contestar lógicamente con una serie de hipótesis. Hay una serie de factores que se producen de manera diferente ahora que hace 5 meses. Lo primero, en cuanto a los hallazgos que hacemos de PCR, se hacen muchas más PCRs que antes. Antes se hacían solamente a los pacientes que ingresaban y además no a todos o se tardaban en hacer, con lo cual
digamos que la curva de PCRs positivas no está representando lo mismo, no se debe interpretar de la misma manera que hace 5 meses. En segundo lugar, la población que está siendo afectada es diferente, en la que desgraciadamente ha habido mucha parte de población susceptible que ya ha fallecido y que por lo tanto bueno, pues ya no está aquí, pero ahora mismo al haberse movilizado la población, que en aquellos momentos estaba confinada, pues quiere decir que el grupo de población afectado es mucho más joven que el que era antes, por lo tanto tiene más posibilidades de que haya menos complicaciones, por otra parte. Luego posiblemente haya algunas hipótesis sobre que la carga viral sea menor debido a las prevenciones que se toman con las mascarillas y los lavados y demás, y entonces hace que la situación sea las situaciones sean menos graves. Y luego hay una consecuencia también de esto, independientemente de cuál sea la causa. Bueno, también está el hecho de que la saturación sanitaria no tiene nada que ver, por lo tanto, ante situaciones o complicaciones es mucho más fácil hacerles frente y que por lo tanto los pacientes puedan salir adelante. Y luego, independientemente de la causa, hay una lección que también debemos tener todos presentes, y es que debemos tener una prevención importante con la información que se genere o el conocimiento que se genere con ensayos clínicos que hayan estado abiertos durante mucho tiempo y que arrastren comparaciones que puedan ser de pacientes procedentes de diferentes periodos. Es decir, habrá que tratar de buscar que las comparaciones sean lo más contemporáneas posible. Y esto lo digo también por la prevención lógica y que existe siempre en cuanto a las revisiones con controles históricos. Cualquier estudio que sea observacional y que intente comparar pacientes que se hayan recogido con anterioridad con otros que se vayan a recoger ahora con algún tratamiento nuevo, pues deben tenerlo en cuenta, pero incluso en ensayos clínicos aleatorizados deben tener también alguna forma para tratar de que los grupos se vayan desarrollando de manera contemporánea para tratar de minimizar esos posibles factores de confusión. Muy bien, pues muchas gracias. No sé cómo vamos de tiempo. Arantxa, ¿lo tienes tú controlado? 3 minutos, creo. Pues no sé si tal vez podrías cerrar la sesión, porque me temo que no vamos a tener mucho más tiempo para hacer preguntas, ¿verdad? Bueno, yo creo que no. Así que y además lo importante es agradecer sobre todo a nuestros ponentes pues el esfuerzo, el trabajo realizado, por vuestra disponibilidad para participar en esta mesa y por haber hecho una discusión tan interesante, y también agradecer a todos los asistentes pues las preguntas enviadas y el interés por un tema que a todos nos apasiona, y por último a los organizadores por permitirnos formar parte de este congreso, de este primer congreso nacional, que yo creo que está siendo todo un éxito. Así que muchas gracias a todos. Pues muchas gracias también a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.